Detente un instante, no cierres los ojos, pero deja que tu mente los cierre por ti. Hay algo que rara vez sucede, y está ocurriendo ahora. Has llegado a este mensaje en el único momento posible, ese que desafía toda lógica y rompe la linealidad del tiempo. No es casualidad, el universo jamás desperdicia sus señales. Existe una puerta invisible, y justo en este mismo latido podría empezar a abrirse para ti. Pero hay una advertencia. La mayoría nunca ve la apertura, porque ha dejado que el rumor constante de sus pensamientos acalle la única voz que importa. Han sido entrenados para escuchar con los oídos, pero el universo solo habla a través de sentimientos, esa lengua silenciosa que atraviesa la carne y pone la piel de gallina cuando una verdad olvidada toca tu interior. Si continúas, verás que algo en ti, quizás diminuto, quizás enorme, no volverá a ser igual. Eres capaz de sentir la vibración subterránea que intenta despertarte, incluso cuando tu vida parece repetirse cada día como un reflejo sin fin. Si lo intuyes, quédate, porque justo ahí comienza el verdadero viaje. Te cuento un secreto. No son las palabras las que cambian destinos. Es el misterio de una emoción pura, como una llama antigua, la única que decodifica la voluntad del cosmos. Es probable que hayas pedido miles de veces, hayas deseado mejoras, hayas suspirado por milagros y, sin embargo, tal vez sientas ese vacío de quien repite oraciones al aire pero solo recibe silencios de vuelta. ¿Por qué? Porque el código no está en lo que pronuncias, sino en aquello que te atreves a sentir profundamente. Sentir, de verdad, es la oración original, la llave de todas las puertas cerradas desde antes de tu nacimiento. Siente y la realidad se agita. Siente, y la matriz misma de este mundo empieza a trazar atajos y encuentros improbables. Pero hay que vaciar la copa de tu mente. Solo una emoción vibrante y genuina puede llenarla con lo nuevo. En este exacto momento, en el entrecruzamiento de tu atención con este mensaje, se reprocesan millones de frecuencias invisibles. El universo emite sus señales a través de mareas sutiles, una súbita nostalgia, una vibración en el pecho, la sensación inexplicable de que algo importante está por ocurrir. Esta es la llamada del origen, la herencia olvidada de antiguas escuelas de sabiduría. Cuando los misterios no se transmitían en palabras, sino con la vibración silente de quienes sabían escuchar. Tot, Hermes, los sabios custodios de la luz, ya advertían. No busques lo real en lo que puedes tocar, sino en lo que hace vibrar tu alma. Todo lo tangible es antes un eco lejano de una emoción desplegada en los campos invisibles. Tu vida, tus encuentros, tus logros y pérdidas, no son sino el resultado final de esa vibración impresa en los tejidos del tiempo, por lo que una vez sentiste con miedo o con fe, con vacío o con gratitud. Déjame preguntarte, ¿cuántas veces al día ignoras el océano de sensaciones que te habita? ¿Cuánto tiempo más vivirás como extranjero de tu propio misterio? Si la mayoría se queda en la superficie, tú puedes sumergirte ahora, porque las únicas respuestas profundas emergen cuando callas el bullicio externo y dejas que la emoción pura sea el faro. El universo no premia a quien más fuerza hace, sino a quien mejor sintoniza su ser con la melodía secreta de las cosas. No necesitas entenderlo del todo, nadie lo hizo jamás. Pero sí basta con sentirlo con la intensidad de quien está a punto de recordar su verdadero nombre. Tu presencia aquí es literalmente improbable. Miles de partículas, decisiones minúsculas, casualidades imposibles.
Todo se ha alineado para que estas palabras te rocen. ¿Cuál es la urgencia? La urgencia es que todavía no has desplegado el poder elemental de tu campo emocional. Cada instante en que postergas, el eco de tu viejo yo sigue dibujando los mismos paisajes. Y si no cambias tu vibración ahora, volverás a leer el mismo capítulo una y otra vez como un libro maldito que se resiste a dejarte avanzar. Te atreves a romper el ciclo. El universo solo actúa cuando siente en su espejo la claridad de una emoción coherente, nítida, poderosa, que no se bifurca entre lo que anhelas y lo que temes. Este no es un video más, es un umbral, una grieta en la muralla de repeticiones, un despertar eléctrico para quien está listo para entender el lenguaje del origen. Hay quien sigue buscando fuera, persiguiendo señales, esperando un milagro que caiga desde el cielo, sin saber que el milagro no espera en el horizonte, sino en la vibración precisa de este mismo instante. Todo lo que no tienes aún, el amor, la salud, la paz, la plenitud existe como posibilidad latente, pero su código solo se activa cuando tu emoción lo reconoce y lo llama como si ya fuera real. ¿Por qué, entonces, tantos permanecen ciegos a la oferta silenciosa de la vida? Porque la mayoría sigue confundiendo palabras con poder, repitiendo frases como conjuros gastados, olvidando que la verdadera oración es sentir desde el hueso y la médula. Vibrar en un deseo consumado y no en una esperanza ansiosa. Si te quedas hasta el final, algo cambiará. No porque te lo diga yo, ni porque el algoritmo del destino te elija, sino porque la vibración de tu atención y de tu entrega sincera será la orden con la que el universo responderá, como un eco infalible. Déjate atravesar por esta certeza. Nadie puede robarte lo que ya pertenece a tu campo vibratorio. Nada puede negarte la plenitud si ya la sientes como inherente, como un derecho ancestral. Todo lo demás, elogios, conquistas, objetos, son apenas trofeos efímeros frente al cambio silencioso, atómico, que ocurre cuando sientes con convicción absoluta. Tú decides si continuar en el laberinto de la espera o si hoy abres el vórtice de la creación interior. Todo lo visible empieza en lo invisible, y todo lo invisible se rinde ante el sentimiento auténtico. Si alguna vez sentiste que existía una puerta cerrada sin saber dónde encontrar la llave, estírate desde tu emoción y no desde tu pensamiento. La llave ha estado en tus manos desde siempre. Ahora, haz una pausa. Observa el temblor en tu interior cuando te permites por un segundo imaginar cómo sería despertar mañana y experimentar los milagros que hoy solo te atreves a soñar. No es imaginación vacía. Es el primer destello de tu auténtico poder manifestador. El secreto es simple. El universo no responde a súplicas. Responde a frecuencias. Quien se atreve a sintonizar su emoción como quien afina un laúd antiguo, recibe respuestas insólitas, encuentros que trascienden la probabilidad, transformaciones que parecen obra de casualidad pero germinan desde una causa invisible, tejida en lo más íntimo de tu ser. Si has sentido, aunque sea una vez, ese estremecimiento sutil al escuchar una verdad, si adivinaste que eras más grande de lo que el espejo cotidiano te muestra, este mensaje ha cumplido su propósito, porque nada externo tiene el poder de sostener tu proceso, excepto la intensidad con que decidas, aquí y ahora, habitar el lenguaje secreto de la emoción. El universo no usa palabras. El milagro que sueñas espera la vibración correcta para organizarse en tu vida. Si anhelas ver lo invisible, si reconoces que el origen es interno, deja en lo más profundo de tu alma la afirmación silenciosa.
Estoy listo para sentir el poder detrás de todos los velos. Lo que viene será real. Lo que viene. Solo tú puedes recibirlo. Respira hondo. Si has llegado hasta aquí, no ha sido obra del azar. Los caminos de la conciencia se abren solo para aquellos que, aunque confundidos por la niebla de la rutina, aún conservan una chispa de intuición en el fondo del alma. Imagina, por un instante, que todas las imágenes, deseos y temores que pueblan tu mente no son simples reflejos pasajeros, sino señales cifradas de una realidad mucho más vasta y mucho más plástica de lo que nunca te han contado. Pero, ¿por qué este mensaje te encuentra ahora? ¿Por qué sientes que algo en tu vida está a punto de quebrarse o de transformarse? La respuesta reside en el propio tejido del universo. Ese idioma sutil que no se articula con la boca, sino que se vibra y se presiente. Una lengua antigua hecha de sensaciones, presentimientos y latidos secretos. Esta noche no es igual a las anteriores. En lo invisible, algo aguarda tu permiso silencioso para manifestarse. Pero antes, hay que traspasar el velo de la ilusión más persistente de todas. Desde el amanecer de la humanidad, los guardianes del misterio como los sabios egipcios, los custodios de la tabla esmeralda advirtieron sobre la trampa más profunda en la que casi todos caemos. La creencia de que el tesoro está lejos, de que la plenitud es algo que se conquista afuera mientras por dentro seguimos siendo mendigos hambrientos. Observa el mundo. Millones corren tras el espejismo de la abundancia, del amor perfecto, de la paz comprable, como si una fuerza implacable los condenase a una sed insaciable. Esta es la gran mentira incrustada en la médula de la civilización. Se nos ha enseñado a perseguir, a exigir, a compararnos, a medir nuestro valor por lo que logran nuestros vecinos o por lo que dicen contener nuestras cuentas. Toda esa ansiedad por la materia, por la aprobación, por el resultado, solo conduce a una cosa, el foso de la carencia. Nuestra vibración se empaña, tejida con hilos de ansiedad y miedo, y el universo responde como solo sabe hacerlo, reflejando y multiplicando esa frecuencia de escasez, tal como la luna refleja la noche invernal cuando el lago está en calma. Pero dime, ¿no es irónico buscar fuera lo que jamás puede llegarnos si internamente emitimos el eco perpetuo de una necesidad insatisfecha? Así, preguntamos sin recibir, deseamos sin concretar, y el ciclo se repite, como un hechizo autoimpuesto. La verdadera prisión nunca ha sido física, ni siquiera social, sino mental y vibracional. Cada vez que crees que no eres suficiente, que lo bueno está reservado para otros o que los dioses reparten bendiciones con mano caprichosa, alimentas el mismo bucle que te deja a la intemperie del milagro. Lo que blinda a la mayoría contra todo lo sublime no es la falta de oportunidades, sino la incapacidad de recordar que ya son portadores de aquello que buscan, solo que lo han tapado con el manto pesado de falsas ideas heredadas. Si alguna vez te has preguntado por qué la dicha parece al alcance de unos pocos o por qué algunos avanzan con ligereza mientras otros se hunden en el lodo de la espera, tal vez haya llegado el momento de mirar más allá de la superficie. El universo, en su infinita neutralidad, no premia ni castiga, simplemente corresponde, refleja, armoniza. Lo que vibra dentro aunque esté oculto tras una fachada de sonrisas o frases motivadoras, es lo que el todo toma como orden. Si sientes escasez, la magnificará.
Si palpitas autenticidad y gratitud, la vida girará a tu favor con precisión matemática. Pero entonces, ¿qué puede romper este hechizo de carencia? Este círculo gris donde los sueños se marchitan de manos vacías. Todo comienza con un acto de lucidez, el reconocimiento de la fuente del engaño. ¿En qué momento aprendiste a verte como alguien roto o incompleto? ¿Cuándo aceptaste que solo las estrellas auténticas pueden irradiar luz? Tan pronto como atisbamos el origen de esta mentira, comienza la alquimia. Descubrir que la abundancia, la paz, la alegría y el amor ya habitan en tu centro a la espera solo de ser reconocidos es el primer destello del despertar hermético. La tradición de Thoth no habla de mendigarle favores a los dioses, sino de recordar tu parentesco con lo divino. Eres, desde el nacimiento, una larga vibración emanada de la fuente. El drama ocurre cuando no lo recuerdas, cuando permites que la mente, como un caballo desbocado, te arrastre por veredas de necesidad artificial. Hay quienes pasan su existencia en una coreografía fatídica. Anhelan una relación para sentirse dignos de amor. Buscan la validación en logros externos mientras se marchitan por dentro. Pero cuanto más corren, más lejos se les aparece la meta, como un espejismo en mitad del desierto. Así funciona la dualidad. Cuanto más fuerte sostienes la idea de no tener, más poderosa es la energía que vuelve a ti bajo la forma del vacío. Es un juego de polaridades. Un principio tan antiguo como la ley del ritmo que los egipcios inscribieron en piedra. Entonces, detente un segundo. Revisa con honestidad la vibración que envías al campo universal con cada pensamiento. Cada emoción no reconocida. Cada deseo teñido de urgencia. ¿No sientes acaso el desgaste de una espera interminable? La amarga certeza de pedir y pedir a un cielo que permanece mudo. La verdad es que no hay poder humano, ni ritual, ni amuleto capaz de otorgarte desde fuera lo que tú, en lo más profundo, niegas o rechazas desde dentro. El autoboicot es sutil, se cuela en los rincones de la autoimagen que arrastras desde la infancia, en la voz interna que repite como un mantra la imposibilidad, la separación, la duda. Desenmascarar ese eco y elegir el recuerdo de tu grandeza original es una revolución invisible. La metamorfosis nunca sucede de lo visible a lo invisible, sino a la inversa. La travesía hermética es, ante todo, un regreso al retorno al ser que ya sabe, que ya posee, que ya es. Cuando te afirmas desde ese punto, la frecuencia de tu campo magnético se transforma silenciosa pero implacablemente. Y la realidad comienza a orbitar a tu alrededor de un modo nuevo. Como si por fin descifraras el acertijo de la vida. La pregunta no es qué te falta, sino qué has olvidado que ya eres, porque, aunque todo te haya sido negado en el exterior, basta una convicción profunda, una vibración coherente, para que la rueda comience a girar en dirección contraria. Y aquí reside el umbral, quienes aprenden a sintonizar su conciencia más allá de la ilusión de carencia, quienes recuerdan, aunque sea titilando la verdad central de su ser, están llamados a grandes portentos, a una vida en la que el milagro deja de ser excepción y se convierte en norma secreta. La disolución de la escasez no se logra acumulando cosas, ni consiguiendo garantías externas, sino activando esa frecuencia de completitud que reordena el destino entero a favor de quien la vibra. Piénsalo. ¿Qué podrías atraer si te supieras pariente de las estrellas, hijo del sol y de la inteligencia universal, portador de un linaje que jamás muere? La clave no está en buscar,
sino en recordar. Y ese es el arte olvidado del hermetismo, el secreto codificado entre los jeroglíficos de Occidente y Oriente por igual. Ahora bien, no basta con identificar la trampa, hace falta dar el paso intencional hacia el interior, allí donde lo real aguarda ser reclamado. ¿Estás listo para disolver los barrotes invisibles de la carencia? ¿Te atreverás a experimentar, aunque sea por un instante, cómo se siente la auténtica abundancia, no la que prometen los anuncios, sino la que rebosa desde el núcleo irrepetible de quien eres? Este es solo el umbral. Quizás intuyas algo moviéndose ya, como una brisa que antecede la tormenta, porque lo que se avecina tiene poco que ver con acumular y mucho con encarnar. Si sientes ese susurro, sigue escuchando. El viaje no ha hecho más que comenzar. En las profundidades silenciosas donde reposa el origen de cada instante, opera una mecánica invisible y sutil que pocos humanos logran reconocer. Es el murmullo incesante de nuestra contradicción interior. Una energía caótica que surge allí donde los pensamientos corren en dirección opuesta a nuestras emociones, alimentando un río subterráneo de fuerzas enfrentadas. ¿Cuántas veces, en la penumbra de la noche, has sentido la certeza de un deseo y, sin embargo, el leve temblor de la duda erizando tu pecho? Así como el sagrado ibis de Egipto posaba entre el lodo y el sol, mitad tierra, mitad luz. La mayoría de los mortales habitan ese espacio liminal, anhelan luz mientras secretamente temen a su propio resplandor. En el idioma hermético, esto se conoce como la disonancia resonante, el grito mudo del ser dividido, el fragmento y la totalidad, el sí y el no coexistiendo en la misma hoguera. A menudo, los antiguos iniciados meditaban bajo la bóveda celeste, comprendiendo que el mayor enemigo del milagro no es el mundo, sino el eco roto que nuestros pensamientos y emociones lanzan al vacío. Imagínate una cuerda de arpa afinada al azar. Cada nota disonante convierte la melodía de la existencia en un murmullo incomprensible. De igual forma, el universo preciso espejo cuántico responde fielmente a la vibración dominante, no a la petición verbal ni al deseo consciente. Es la coherencia vibracional la que determina el cauce por el cual fluye o se detiene la abundancia. He encontrado, en los símbolos dejados por Thoth, el escriba de dioses, esta enseñanza velada, quien formula una visión en su mente, pero la baña de temor o impaciencia en su corazón. No danza con las leyes universales, sus plegarias se despiden antes de cruzar el umbral. Es el drama silencioso de la mayoría. El hombre que clama por prosperidad mientras su pulso late miseria. La mujer que repite palabras de amor cuando su vientre arde en soledad. Así se construye, sin darnos cuenta, un puente incompleto, dejando que los propios fantasmas impidan el paso de los dones esperados. La alquimia, en su nivel más íntimo, consiste entonces en lograr una fusión total. Pensamiento, sentimiento y acción girando en la órbita de una misma estrella. Cuando Orfeo descendió a los infiernos, lo hizo sostenido por una intención tan pura y constante que ninguna sombra osó desviarle del camino. Los antiguos comprendían que la magia no reside en el acto externo, sino en la absoluta convergencia de voluntad y emoción. Donde la mente duda, el corazón contradice. Donde el corazón duda, la mente debilita. Este cortocircuito vibracional se convierte en una barrera invisible, pero infranqueable.
que bloquea la llegada de toda manifestación. Buda enseñaba que el hombre es, en cada instante, la suma de su atención y su deseo, pero también el resultado de sus resistencias. Resistimos por miedo, por costumbre, por historias heredadas. Es como un jardinero que, tras sembrar, observa la posibilidad de la flor, pero riega la raíz con agua envenenada cada vez que vacila sobre su propia valía. Lo invisible responde solo a la pureza del pulso interior. Si tu campo magnético es errático, el universo recibirá tu señal descompuesta y la realidad retornará con resultados dispersos, confusos, insatisfactorios. Nada más común que culpar al azar, al destino, a la voluntad torva de los dioses. Pero la escuela egipcia sabía, lo que arriba es como lo que abajo y, sobre todo, lo de fuera es reflejo exacto de la geometría secreta que llevas por dentro. La contradicción interna es como las aguas del Nilo. Si son turbias, no dejan lugar al reflejo nítido del sol. ¿Cuántos imperios jamás nacieron por la traición soterrada de la duda? ¿Cuántos fuegos sagrados se extraviaron porque el portador del anhelo permitía que la nostalgia del fracaso avivara su corazón? He visto este fenómeno en el viajero moderno, que camina buscando sentido en libros, gurús, estrellas ajenas, mientras olvida la primera ley. La coherencia interna es el pasaje irrevocable al milagro. Cuando tus pensamientos repiten sí y tu emoción grita no, vibras en dos frecuencias, como dos pájaros tirando de la misma rama en direcciones opuestas, y así, todo se retarda, todo se frena, la ilusión de movimiento se mantiene, pero el avance real nunca llega. Los templos de Luxor ya advertían, en sus jeroglíficos sutiles, que la salud, la prosperidad y el amor no son premios que el cielo otorga al azar, sino el eco del equilibrio invisible cultivado en el santuario del ser. En la vida cotidiana, esta incoherencia se manifiesta en los pequeños gestos. El que imagina abundancia pero, al pagar una cuenta, siente un sudor helado, o aquel que visualiza paz, pero su respiración se agita ante cualquier contrariedad. Es, de hecho, esta fragmentación interna la que perpetúa la distancia entre el deseo y su cumplimiento. Como un alquimista inexperto, tratas de transmutar plomo en oro utilizando fórmulas que se contradicen en cada paso. He conocido a sabios del desierto que, sin saber leer ni escribir, obraron maravillas solo porque su intención y su emoción marchaban como dos caballos al unísono. No balbuceaban ruegos. Sentían en su médula el milagro ya realizado. Por eso los oráculos decían que la verdadera plegaria no es un susurro, sino una vibración sostenida, coherente y pura. El universo es ciego a las palabras y sordo a los rituales vacíos, pero es esclavo del lenguaje cristalino de la coherencia interior. Así, tu primera y más importante tarea no es pedir, sino alinearte. Detener el bullicio interno, bautizar cada pensamiento con la emoción exacta que deseas proyectar, permitir, como el antiguo faraón ante Ra, que el corazón y la mente se arrodillen frente a una sola visión. No es necesario gritar hacia el cielo, basta con pulir el espejo interno, hasta que tu imagen y tu anhelo se fundan en una única llamarada. En ese punto, y solo en ese punto, el flujo de la vida encontrará cauce para entregarte lo que siempre te perteneció. Cuando la mente y el sentir marchan juntos, el universo mismo, como escribía el poeta sufí, se convierte en tu cómplice silencioso.
acomodando las estrellas y los vientos para que lo invisible se vuelva visible en tus manos. Y si alguna vez dudas, observa la naturaleza. Ningún sauce llora el invierno, ninguna rosa recela de su floración. Ellos existen en la pura coherencia del ser. Haz tú lo mismo, porque al resolver la contradicción en tu santuario secreto, te conviertes, finalmente, en el arquitecto físico de tu milagro. Deja que esta enseñanza descienda como rocío sobre el campo de tus pensamientos. Permanece en la coherencia, y todas las cosas te serán añadidas. Pues la verdadera alquimia no es convertir el plomo en oro, sino la duda en fe, la dispersión en certeza, la disonancia en armonía. En ese latir, quieto y perfecto, la vida entera se te revela como el secreto mejor guardado de los dioses. Imagina por un instante que todo lo que alguna vez has deseado ya estuviera latente dentro de ti, esperando tan solo el soplo vibrante de la gratitud para tomar forma en tu mundo. No es una paradoja, ni es una promesa vacía. Es la alquimia suprema de la existencia, un secreto antiguo poseído por los sabios que aprendieron a entretejer su vida con el hilo dorado de la anticipación agradecida. Allí, donde los sueños suelen morir sofocados por el anhelo y la ansiedad. La llave de la transmutación susurra su poder silencioso. Agradecer lo invisible como si fuese tangible. Sentir la bendición antes de que los sentidos la registren. Y así seducir al universo mismo para que derrame sus frutos. La gratitud anticipada no es un mero ejercicio psicológico, ni un autoengaño sentimental. Es un acto de fe encarnada, una postura energética que te sitúa directamente en el corazón del milagro. Cuando los antiguos contemplaban el cielo nocturno, reconocían en el firmamento un espejo vivo, y aprendieron que todo lo que desciende a la tierra ha sido antes celebrado en el templo interior. Así funciona la gratitud anticipada. Ves la cosecha antes de que la semilla brote. Hueles el perfume de la flor mientras la tierra aún permanece fértil y callada. Y degustas el pan dorado cuando el grano apenas está cubierto por la escarcha de la incertidumbre. De este modo, activas la frecuencia del ya es en tu propio campo energético. La carencia se disuelve entre tus manos y el universo, como un río obediente. Se apresura a llenarte justo cuando ya no ruegas, cuando no mendigas, sino que reconoces. Tienes derecho a los frutos porque ya has vibrado con ellos. En este acto de agradecer por adelantado, tu energía provoca un giro en los engranajes sutiles de la creación. Dejas de pedir desde el vacío y te conviertes en un polo magnético. Una fuerza centrípeta capaz de atraer sin esfuerzo lo que antes parecía esquivo. El agradecimiento previo derrumba los muros de duda, de miedo y de angustia construidos ladrillo a ladrillo por años de desconexión. Tu frecuencia asciende como un canto puro, sin interferencias, sin estática, y la vasta red del universo responde, en perfecta resonancia, al canto de tu certeza. Has cambiado el perfil de quien suplica por el de quien da la bienvenida, y ese gesto minúsculo e invisible separa los destinos de quienes obtienen poco de quienes lo reciben todo. Pero para que esta llave gire en la cerradura de lo invisible, es preciso que el agradecimiento no sea un recitado mecánico, sino un fuego vivo que transforme tu sangre, pulse en tu pecho y se traduzca en cada respiración. Has de sentir la alegría, la paz y el alivio de quien ha sido bendecido, aunque en la escena aparente de tu vida aún persista el viejo decorado de limitación.
No requiere un esfuerzo heroico, sino la disposición humilde de imaginar, de sentir las emociones del mañana instaladas de lleno en el ahora. Cierra los ojos y observa. El deseo cumplido no es un dibujo lejano. Puedes tocar la textura de la carta enviada, oír la voz que celebra la noticia, sentir los pasos ligeros en la casa nueva, palpar el bienestar de un cuerpo sano y dejar que esa experiencia viaje por tus nervios, por tu aliento, hasta que tu cuerpo aprenda a reconocerla como suya. Este hábito de sentir el futuro en el presente reescribe los circuitos internos de tu identidad. Dejas de ser el mendigo a la puerta cerrada y te conviertes en el huésped aguardado con la mesa ya puesta. La certeza vibracional modela tu campo magnético y toda la realidad comienza a danzar a tu compás. Porque así ha sido sellado en el código eterno del principio hermético. Lo semejante atrae a lo semejante. Eres, entonces, un imán. Pero no uno que ansía, sino uno que ya reconoce poseer. El universo responde siempre, inexorablemente, no a tus palabras, sino a la melodía inaudible de tu estado interno. Muchos han confundido la manifestación con la tolerancia al vacío y caen en el lazo de la impaciencia y el autoengaño, fingiendo esperanza mientras dentro se desangran en duda y expectativa. Sin embargo, el arte de la gratitud anticipada radica en la renuncia definitiva a la escasez. Es la declaración solemne de que nada te falta, porque carecer es una ilusión tejida por una mente separada del manantial. Thoth, el sabio del Egipto primordial, nos enseñó a mirar la realidad como un reflejo condicionado de las vibraciones que habitamos. Cuando agradeces el milagro aún invisible, alineas todas tus partes, cuerpo, emoción, pensamiento, en una sinfonía coherente con la abundancia. Y la coherencia es el gran canalizador de lo sublime, el campo cuántico. Entonces, comprende tu mensaje con claridad y precipita sobre tu experiencia la realidad equivalente. No hay magia mayor que la de un corazón que da gracias antes de ver, porque quien agradece ya ha decidido confiar en la inteligencia del universo. No necesita evidencias. Su visión es interior, su certeza es irrevocable, y esa es la fuerza que abre los portales donde la mente lógica tropieza y los ciegos procedimientos humanos se agotan. La gratitud anticipada es una llamada sostenida en el firmamento. Un estandarte luminoso que proclama: ya soy, ya tengo, ya vibro, ya puedo. En ese momento, toda materia inicia su tránsito. Todo futuro se polariza en torno a ti. Toda bendición empieza a tomar forma en la trama oculta de la existencia. Y así se da el gran misterio del magnetismo. No es atracción desde la impotencia, sino desde la suficiencia. El arte de ser un imán empieza allí donde desaparece el anhelo y florece la convicción. Un humano que aprende a vibrar en la gratitud anticipada trasciende la lógica lineal del tiempo y se instala en la dimensión del milagro cotidiano. La sensación de certidumbre impregna sus poros, sus pasos, sus silencios, y desde ese epicentro se expande la riqueza, la salud, el amor, exactamente en la frecuencia que sostiene en su interior, en la danza invisible de las energías. Solo permanece quien reconoce que la bendición más grande es la disposición incondicional a recibir. Porque no se trata de merecimiento ni de esfuerzo titánico, es cuestión de apertura y de presencia.
de persistir en el estado vibratorio del gracias hasta que incluso la realidad más díscola se rinda y se arrodille ante la fuerza tranquila de la fe encarnada. El universo no puede resistirse al alma que, en soledad y silencio, irradia la certeza de quien ya ha recibido lo soñado, porque esa certeza es la voz misma de lo eterno, la orden primordial que da forma al caos y lo transforma en un cosmos de posibilidades ilimitadas. Si permites que la gratitud anticipada se convierta en el pulso constante de tu vida, irás descubriendo, día tras día, que el milagro más grande no es que lo deseado llegue a ti, sino que tú te conviertes finalmente en la causa y el manantial de toda bendición. En la penumbra donde el tiempo se suspende y el alma se enfrenta al infinito, se revela uno de los misterios más celosamente guardados por los antiguos alquimistas y los sabios de Egipto: el secreto del tiempo sagrado y la auténtica alquimia del esperar. Quizás hayas sentido la urgencia sorda de tu corazón, ese deseo invisible que arde en el templo interior, pidiendo a la realidad que ceda por fin ante los anhelos más hondos de tu ser. Pero la prisa es un veneno, una neblina que ofusca la visión del iniciado y lo aparta del sendero serpentino donde crece la obra verdadera. Las pirámides, esas montañas de piedra nacidas de la unión del sol y la tierra, nos hablan silenciosamente de la paciencia incalculable. Sus constructores conocían la ciencia de los ciclos y rendían culto al ritmo inquebrantable con que el cosmos despliega sus maravillas. Así como una semilla sagrada es depositada en el seno oscuro de la tierra, tus deseos deben hundirse en el sustrato invisible de la conciencia, protegidos por la quietud y la confianza. El iniciado comprende que todo fruto es precedido por largas estaciones de lo invisible. Cuando la vida fermenta en secreto, alimentándose de la fe callada, el mismo Thoth, custodio de los arcanos y maestro de los ciclos, enseñaba que los procesos del alma obedecen a leyes tan exactas como el curso de las estrellas. Los textos herméticos insisten en la noción implacable de la correspondencia. Nada puede brotar en el plano visible sin primero haber madurado en las cámaras ocultas del espíritu. La prisa es una ruptura en la armonía. Solo la paciencia dignifica el deseo y lo engalana con la fragancia de lo eterno. El tiempo lineal, ese enredo de horas y fechas, es apenas un reflejo pálido de Cronos, el guardián de los instantes sagrados. En el santuario de la mente, el mago aprende a soltar las cadenas de la inmediatez y a entregarse íntegramente al fluir del tiempo cósmico. Aquí la perseverancia no es mera obstinación, sino una fusión profunda entre voluntad y confianza. Los antiguos egipcios representaban la eternidad con la imagen de la serpiente que se devora la cola. El ciclo sin fin, la promesa del retorno, el ritmo de la naturaleza que nunca olvida sus pasos. Así, cuando invocas un propósito, la clave no está en exigirle al universo un cumplimiento inmediato, sino en permanecer fiel al fuego interior, sabiendo que la vida, como un alquimista silencioso, destila en sus propios hornos la sustancia dorada que ha sembrado. Escuelas gnósticas y herméticas insisten en la virtud de la paciencia como arte supremo. En el silencio del laboratorio interno, el adepto observa sus emociones, detecta la impaciencia como si fuera plomo, material tosco que debe transmutarse en oro. Aquí la práctica del arte real consiste en vigilar el propio estado vibratorio durante el aparente vacío, en custodiar la frecuencia de certeza incluso cuando todo parece inmóvil o adverso. Quien sostiene la vibración alta frente a la ausencia de señales externas
Se convierte en un arquitecto invisible que moldea la trama sutil del destino. Es en ese tramo misterioso, cuando nada parece suceder y el entorno repite la danza monótona de siempre, que el verdadero mago teje sus sortilegios. Tal como los escribas del templo grababan sobre la piedra palabras de poder invisibles a los ignorantes, así tú inscribes cada día tu convicción en el espacio cuántico. El alma impaciente arroja su propia cosecha con manos temblorosas, incapaz de confiar en el modo en que la naturaleza dispone las estaciones o el modo en que el río de los acontecimientos transporta el agua hacia el mar. Pero el iniciado, fiel al ritmo de Maat, la diosa del orden, reconoce que la aceleración es enemiga del florecimiento. Ni el loto sagrado se abre bajo el grito, ni la luz desciende forzada por el capricho. En la lenta espera se fragua la transformación profunda. Se fortalece la raíz y se moldea la vasija capaz de contener la abundancia. La alquimia del tiempo separa el grano de la paja, permitiendo que solo quienes poseen verdadero temple puedan tocar el néctar reservado por el uno para los fieles de corazón. No se trata de resignación ante el retraso, sino de comprensión activa. Cada instante sin respuesta visible es un crisol donde se purifican las impurezas de la fe y se fortalecen los lazos entre el pensar y el sentir. Los escritos de Hermes Trismegisto nos recuerdan que por encima de la ilusión del tiempo, existe una simultaneidad secreta. Lo que pides ya es en un plano superior, pero esa realidad debe filtrarse gota a gota, descendiendo desde el Kedar invisible hasta el reino denso de Malkuth. Los sabios llamaban a esto el descenso de la luz o el goteo de las bendiciones. Es un acto de equilibrio, donde la perseverancia construye los canales para que la gracia encuentre camino. Solo quien conserva encendida la lámpara de la fe en medio de la noche oscura sostiene el templo en pie hasta que amanece la aurora de la manifestación. Persistir en la esperanza, sin agitar la mente con el látigo de la angustia, es danzar al compás del universo invisible. En los manuscritos de los alquimistas, cada fase es vigilada con devoción y humildad. La nigredo, la putrefacción, el vacío inicial, precede obligatoriamente a la albedo y la rubedo, cuando la obra toma color y fulgor. Así también, toda manifestación precisa de un interludio donde la propia vibración madura y se sella. Antes de que la realidad responda con sus milagros, lo esencial, enseñaban los sabios, es la constancia del corazón. La tierra responde fielmente a quien confía en el poder oculto de la semilla, aunque los inviernos sean largos o la lluvia tarde en llegar. El que comprende esta ley del tiempo sagrado no pelea con los relojes ni se desgarra en el ansia. Simplemente sostiene en el altar interior la certeza intacta, como los antiguos portadores del Ankh perpetuaban la vida entre mundos. Hay ciclos invisibles trabajando, arquitecturas sutiles asentándose tras el telón de lo visible. Mientras tanto, la vida quita, pule, afina, abre espacio dentro de ti para que puedas recibir aquello que, si llegase antes de tiempo, se desvanecería entre tus dedos. Cada aparente dilación es en realidad una pedagogía secreta, un acto amoroso del uno que, cuidando tu sendero, te prepara para bendiciones que aún no puedes comprender con la mente. El resultado, cuando finalmente se muestra, porta la huella de la perfección. Todo lo que parecía retraso revela su necesidad, y lo recibido descansa como un cáliz lleno, adecuado a la copa que supiste esculpir durante la espera. Así, el misterio de la persistencia se convierte en el secreto más profundo de la magia hermética.
la constancia en la fe, la dulzura durante la prueba, el aceptar el compás inmutable del uno. Allí se forja el verdadero poder de creación. Lo que llega, lo hace no al compás de tu deseo inmediato, sino en la melodía secreta que solo el universo interpreta. En la paciencia vibrante, la obra se completa en silencio y la alquimia interior permite la metamorfosis de la ausencia en presencia, del deseo en realidad sólida. Cuando comprendes y abrazas este ritmo, ya no hay más lucha ni ansiedad, solo queda la certeza jubilosa de quien se sabe uno con el misterio. Y mira el despliegue final de sus sueños como quien contempla el amanecer después de una devota vigilia. Hay un instante en el que el buscador entiende finalmente, que la realidad no responde a la tenacidad de su esfuerzo, sino al pulso callado de su transformación interna. Todo lo que anhelabas fuera el oro seductor, la caricia que esperabas. Los signos de pertenencia y poder no han sido nunca otra cosa que la proyección de un arquetipo interior aguardando su propio despertar. El sendero, hasta aquí, ha sido un círculo que te devuelve una y otra vez al umbral del autoconocimiento. La sustancia del milagro no reside en lo que logres obtener, sino en aquello en lo que te transmutas con cada elección invisible. En la tradición hermética, el iniciado es invitado a contemplar el reflejo, como es adentro, así es afuera. No es una sentencia, sino un convite. Lo comprendieron los antiguos cuando grabaron en sus himnos secretos el poder de encarnar, aquí y ahora, la frecuencia de lo que deseas experimentar. No es teatralidad ni pretensión, es alquimia viva, la integración sin fisuras entre lo que piensas, sientes y manifiestas en gestos concretos. Anhelas la luz, sé luz para otras almas, buscas abundancia, haz de tus manos corrientes generosas, aun cuando la apariencia sea escasa. No se trata de fingir, sino de vivificar el símbolo en tu respiración diaria, con cada palabra, con cada acto, con cada silencio que decidas poblar de sentido. Así, la magia más poderosa es la del espíritu que se atreve a ser antes de tener. Quien personifica el amor no persigue miradas, las convoca. Quien es manantial de calma no suplica armonía, la irradia. Quien encarna la confianza, simplemente camina con la certeza de que el camino, por arduo que sea, está siendo desplegado bajo sus propios pasos. Es esta metamorfosis, silenciosa y fértil, la que despliega una nueva trama ante tus ojos, porque al fluir en coherencia, te vuelves presencia inspiradora, campo magnético que reorganiza la materia misma en torno a su vibración nuclear. Custodios de sabidurías olvidadas dicen que la prosperidad que recibimos jamás está destinada a quedar estancada. Mira la naturaleza. El río no pregunta si es bastante antes de brindar el agua. El sol no mide rayos antes de calentar la semilla dormida. En ese fluir radica la perpetuidad del don. Del mismo modo, cada bien recibido implora su propio renacimiento a través tuyo, renovando el ciclo del dar y el recibir, que es ley del uno. Se trata de una danza sutil, donde la abundancia real no es acaparada ni temida, sino ofrecida y compartida. Cuanto más permites que la vida atraviese tu ser y se derrame hacia otros, más fértil y milagroso se vuelve tu propio jardín interno. Quizás comprendas ahora que lo que retienes por miedo a perder, finalmente se disuelve en tus manos. Lo que ofreces con humildad y gratitud, sin exigencias ni apegos, retorna multiplicado y renovado en formas invisibles o palpables, pero siempre en el compás perfecto.
Aquí yace la paradoja brillante del misterio hermético. Cuanto más profundo es tu acto de entrega, mayor es el caudal de energía viva dispuesto a visitarte. Dar es el sello del que tiene. Ofrecer es la prueba indiscutible de que la abundancia ya ha sido reconocida, aunque todavía no se vea manifiesta ante otros ojos. Y sin embargo, no olvides nunca el fundamento. El ser es anterior al tener y sostenido por el hacer. El trabajo interior es el lento cincelar de tus sombras, el abrazo compasivo a tus heridas. La paciencia frente a la propia impaciencia es la raíz de cualquier cambio duradero. Habitar conscientemente ese proceso es el verdadero renacimiento que buscaban los sabios de antaño. Pues sólo así el exterior se curva finalmente ante la majestad invisible del espíritu que se reconoce a sí mismo. Cuanto más te conviertes en la presencia encarnada de tu aspiración, mayor es la coherencia que impregna tu palabra, tu cuerpo, tu mirada y hasta el trazo invisible que dejas tras de ti. Aquí, en la frontera donde se disuelve la antigua identidad, surge un espacio nuevo, quietud rebosante, humildad empoderada, disponibilidad vibrante. No existe meta mayor ni símbolo más potente que este: hacerse canal, convertirte en puente entre lo sutil y lo visible, entre el deseo genuino y la acción silenciosa, entre lo que tomas y lo que devuelves. La vida es un río que no puede ser poseído, solo navegado con entrega, apertura y una gota de fe silente. Cada paso que das en congruencia, cada bondad espontánea, cada agradecimiento ofrecido antes de la cosecha, va extendiendo el espacio sagrado en el que la realidad, sosegadamente, se despliega ante ti. Porque, aunque muchos procuran controlar la manifestación de sus sueños, es la madurez vibratoria de aquel que se ha vuelto uno con su propósito la que permite que los dones más profundos desciendan. Tú simplemente eres el hueco donde cae la gracia, el cántaro abierto, el eco sereno que responde al llamado del universo creyendo sin ruido ni fanfarria que todo lo que llega y todo lo que parte son solo diferentes rostros de un mismo secreto. La vida quiere expandirse a través de ti. Quien comprende lo esencial se vuelve árbol que da sombra, fuente que calma la sed ajena, silencio fértil donde otros pueden hallar paz. Aquello que anhelaste con ansias deviene en ofrenda genuina. Ya no vives por acumulación, sino por irradiación. Tu camino deja de ser búsqueda y se hace servicio. Quietud receptiva, presencia magnética, en tu andar, pones las semillas del mañana en tierras que a veces ni verás florecer, pero sabes que el ciclo continúa, infinitamente renovado en el misterio, despejando el personaje y fundiendo la voz en la brisa. Solo resta este temblor íntimo de dejar que la semilla plante la semilla, y que tu andar resuene en quienes se atreven a explorar sus propias honduras. El viaje nunca termina porque la conciencia no conoce fronteras. Este espacio queda abierto. Esta chispa acunada en tu silencio, esperando ser avivada con el simple acto de elegir en cada amanecer ser fiel a tu esencia. Y tú, te abres al devenir sin certezas y te permites ser canal de lo invisible aquí y ahora. Si esta vibración dejó eco en tu interior, deja tu presencia en este espacio sutil y acompáñanos, con quietud y confianza, en el siguiente latido de este viaje compartido.